Hijo, ¿qué es ese camión enorme allá afuera? Pregunté durante la noche de Navidad en familia, apartando la cortina de la ventana con la mano temblorosa. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. El corazón me latía rápido, porque algo en el ambiente de esa noche me había estado alertando desde hacía horas. Martina había llegado demasiado arreglada, con ese vestido negro ajustado y tacones altos, como si viniera a una reunión de negocios y no a una cena familiar. Eliseo había estado nervioso toda la tarde, evitando mi mirada, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaba cosas simples. Y ahora este camión, enorme, con las luces traseras encendidas, estacionado justo frente a mi casa como una bestia metálica esperando devorar mi tranquilidad. Mi mujer y los padres de ella vienen a vivir aquí ahora. «Ya voy a abrir», gritó Eliseo, y antes de que pudiera procesar sus palabras, mi hijo tomó las llaves de mi casa de mis manos y salió apurado hacia la puerta principal. Sentí el metal frío desaparecer de mi palma, sentí como mis dedos se cerraron sobre el vacío. Esas llaves habían estado conmigo durante 15 años, desde que mi esposo Armando y yo compramos esta casa con los ahorros de toda una vida de trabajo. Las mismas llaves que yo guardaba siempre en mi bolso, que colgaba junto a la entrada, que representaban mi seguridad, mi espacio, mi hogar. Y ahora mi propio hijo me las había arrebatado como si no significaran nada, como si yo no tuviera derecho a decidir quién entraba o salía de mi propia casa. Martina se levantó del sofá con una sonrisa amplia, estirándose como un gato satisfecho. «Ay, Rosa, qué bueno que por fin podemos hablar de esto con calma. Eliseo y yo lo veníamos planeando desde hace meses. Esta casa es perfecta para todos nosotros, tiene espacio de sobra, y tú ya no deberías estar sola a tu edad. Es peligroso, ¿sabes? Una mujer de 70 años viviendo sola en una casa tan grande. ¿Qué pasa si te caes en la ducha, si te da un infarto en la noche, si alguien intenta entrar?» Sus palabras sonaban preocupadas, pero sus ojos brillaban con otra cosa. Triunfo. Satisfacción. Control. Me quedé ahí parada, todavía junto a la ventana, viendo cómo dos hombres corpulentos comenzaban a bajar muebles del camión. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero era como si todo se moviera demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. «No me consultaron», dije finalmente, y mi voz sonó pequeña, casi patética. Martina soltó una risa corta, condescendiente. «Ay, suegrita, no queríamos preocuparte con los detalles. Además, sabíamos que ibas a decir que sí. Somos familia, ¿no? Y la familia se ayuda. Nosotros te vamos a cuidar. Vas a ver qué bien la vamos a pasar todas juntas. Todas juntas». Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. Escuché la puerta abrirse de par en par, la voz de Eliseo dándoles instrucciones a los cargadores. «Sí, sí, pueden pasar. La habitación principal está al fondo del pasillo a la derecha. Las dos del fondo son para los suegros. Cuidado con las paredes, por favor». Los suegros. Los padres de Martina. Gente que yo había visto tal vez 3 veces en los 5 años que llevaban casados. Severina, una mujer de mi edad con el cabello teñido de un rojo intenso que usaba demasiado maquillaje y hablaba demasiado fuerte. Héctor, su esposo, un hombre callado de mirada calculadora que siempre parecía estar evaluando el valor de las cosas a su alrededor. Y ahora venían a vivir a mi casa. A la casa que Armando y yo habíamos comprado con tanto sacrificio, donde habíamos criado a Eliseo, donde yo había cuidado a mi esposo durante sus últimos 2 años de enfermedad, cambiando sábanas, administrando medicinas, sosteniéndole la mano mientras el cáncer se lo llevaba poco a poco. El primer cargador entró con una caja enorme marcada con plumón negro. «Cocina de Martina. Frágil». Lo dejó en medio de mi sala, sobre la alfombra que yo había limpiado esa misma mañana. El segundo cargador venía detrás con otra caja. «Baño. Toallas y cortinas nuevas». Martina los dirigía con la mano, señalando dónde dejar cada cosa, moviéndose por mi casa como si fuera la dueña. «Eso va para la cocina, eso déjenlo ahí por ahora, eso sí llévenlo directo a la habitación principal. No preguntes nada, Rosa, ya organizamos todo. Vamos a redecorar un poco, ya verás qué bonito va a quedar». Caminé despacio hacia la mesa del comedor donde todavía estaban los platos de la cena de Nochebuena que habíamos compartido apenas 1 hora antes. Los tamales que yo había preparado desde las 5 de la mañana, el ponche de frutas que había cocinado con tanto cariño, el pavo que había sazonado con la receta de mi madre. Todo seguía ahí, intacto,
como evidencia de una celebración que ahora parecía una trampa. Me había levantado temprano, emocionada porque mi hijo vendría a cenar, porque tendríamos una noche familiar tranquila. Y todo el tiempo ellos habían estado planeando esto. Todo el tiempo Eliseo había sabido que después de la cena llegaría un camión de mudanzas. Todo el tiempo Martina había estado sonriendo mientras yo cocinaba, sabiendo que en pocas horas estaría tomando el control de mi hogar. Sentí que las piernas me temblaban, así que me senté en una de las sillas del comedor. Desde ahí podía ver todo. Los cargadores subiendo y bajando, Eliseo guiándolos por mi casa como si la conociera mejor que yo, Martina hablando por teléfono con alguien, probablemente con sus padres, diciéndoles que ya podían venir. La puerta principal estaba completamente abierta, dejando entrar el aire frío de diciembre, y nadie parecía tener intención de cerrarla. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, mi espacio seguro, se estaba llenando de extraños, de cajas, de muebles que no reconocía, de una energía que no era mía. Pero cuando los cargadores trajeron la cama de mi nuera hasta la entrada, ellos vieron algo que los dejó asustados. Fue el más joven de los dos, un muchacho de unos 25 años con tatuajes en los brazos, quien se detuvo en seco justo en el umbral de la puerta. «Señora», preguntó mirándome directamente, ignorando completamente a Martina, «¿usted pidió esta mudanza? ¿Usted autorizó que trajeran estos muebles a su casa?» Hubo algo en su tono, en la forma en que me miró, que me hizo enderezar la espalda. Era una pregunta simple, directa, pero cargada de significado. Él había notado algo. Tal vez mi expresión. Tal vez la forma en que yo estaba sentada ahí, quieta, con las manos apretadas sobre mi regazo. Tal vez la manera en que Martina y Eliseo se movían por la casa sin consultarme, sin mirarme siquiera. Martina se acercó rápido, interponiéndose entre el cargador y yo. Claro que sí, ella autorizó todo. Es mi suegra, vivimos juntas ahora. Ella está un poco confundida por la emoción, ¿sabe? Ya tiene sus años. Pero todo está en orden, pueden seguir trabajando. El cargador no se movió. Me siguió mirando, esperando que yo respondiera. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue dramático. No hubo música de fondo ni revelación celestial. Fue algo pequeño, frío, cristalino. Una certeza que se instaló en mi pecho como una piedra. Yo no había autorizado nada. Mi hijo me había robado las llaves. Mi nuera estaba mintiendo. Y estos hombres, estos desconocidos que cargaban muebles, había notado que algo no estaba bien. Abrí la boca para responder, pero Eliseo apareció de repente, poniéndole la mano en el hombro al cargador. Todo está perfecto, amigo. Mi mamá a veces se pone un poco emotiva, pero está feliz de que vengamos a acompañarla. Aquí tiene. Tome. Mi hijo sacó varios billetes de $20 de su cartera y se los extendió al hombre. Una propina por las molestias. Y si pueden apurarse, les agradecería. Antes de esa noche de Navidad, mi vida había sido tranquila, ordenada, mía. Vivía sola desde hacía 5 años, desde que Armando murió después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Los primeros meses después de su muerte fueron los más difíciles de mi vida. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, llena de recuerdos que me perseguían en cada esquina. Pero poco a poco, con ayuda de mi amiga Cecilia y el grupo de mujeres de la iglesia, fui encontrando un nuevo ritmo, una nueva forma de existir. Aprendí que la soledad no era lo mismo que estar sola. Aprendí que podía ser feliz sin tener a alguien que cuidar, sin tener que cocinar para dos, sin tener que ajustar mi día a las necesidades de otra persona. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, preparaba mi café con canela como me gustaba a mí, sin tener que hacerlo más cargado o más claro según el humor de nadie. Desayunaba fruta fresca y pan tostado mientras revisaba mi teléfono, respondía a los mensajes del grupo de WhatsApp de mis amigas, veía las fotos que compartían de sus nietos, de sus viajes, de sus clases de baile. Los lunes, miércoles y viernes caminaba 5 kilómetros con Cecilia y otras 3 mujeres del barrio. Salíamos a las 7 en punto, con nuestros tenis cómodos y nuestras gorras para protegernos del sol, y recorríamos el parque hablando de todo y de nada. Política, recetas, problemas familiares, series de televisión, chismes del vecindario. Cecilia era abogada jubilada, una mujer inteligente y directa que había criado a 4 hijos sola después de divorciarse de un hombre violento. Ella me había enseñado que las mujeres de nuestra edad no teníamos que aceptar migajas de respeto de nadie,
ni siquiera de nuestros propios hijos. Los martes tomaba clases de yoga en el centro comunitario. Al principio me sentía ridícula, una mujer de 70 años intentando hacer posturas que apenas podía sostener por 10 segundos. Pero la instructora, una mujer joven llamada Patricia, siempre decía que el yoga no era competencia, era conexión con tu propio cuerpo. Y tenía razón. Después de 6 meses, podía tocarme los pies sin doblar las rodillas, podía mantener el equilibrio en una pierna, podía respirar profundo y sentir cómo el aire llenaba mis pulmones completamente. Me sentía fuerte. Me sentía viva. Los jueves iba al salón de belleza con Cecilia. No porque necesitara arreglarme para alguien, sino porque me gustaba. Me gustaba sentir las manos del estilista masajeando mi cuero cabelludo, me gustaba el olor de los productos, me gustaba verme al espejo con el cabello recién cortado y peinado, con las canas que había decidido dejar crecer naturalmente porque me parecían elegantes, dignas, honestas. Había aprendido a usar mi teléfono para todo. Tomaba fotos de mi jardín, de mi comida, de los atardeceres desde mi ventana. Tenía Instagram donde seguía a otras mujeres de mi edad que compartían recetas, consejos de salud, frases motivadoras. Publicaba mis propias fotos de vez en cuando, nada elaborado, solo momentos que me hacían feliz. Una selfie con Cecilia en el parque, ambas sudadas y sonrientes después de caminar. Una foto de mi taza de café en la mesa del jardín con las flores de fondo. Una imagen del cielo rosado al amanecer. Mis nietas, las hijas de mi hermana que vivía en Texas, comentaban con corazones y emojis de aplausos. Abuela Rosa, qué bella. Abuela, nos inspiras. Me encanta tu energía. Esos mensajes me llenaban el corazón de una manera que no podía explicar. Manejaba mi propio carro, un Toyota Sedán del 2010 que Armando y yo habíamos comprado de segunda mano. No era lujoso, pero era confiable. Iba al supermercado cuando necesitaba, a la farmacia, al banco, a visitar a mis amigas. No dependía de nadie para moverme. Pagaba mis cuentas por internet, administraba mi pensión de viuda y los pequeños ahorros que Armando había dejado. No era rica, pero tampoco me faltaba nada. Comía bien, dormía bien, tenía mi casa pagada, no debía dinero a nadie. Era una vida simple, pero era mía. Completamente mía. Y después de tantos años de cuidar a otros, de ser esposa, madre, enfermera, cocinera, esa libertad me sabía a gloria. Eliseo venía a visitarme 1 o 2 veces al mes. A veces solo, a veces con Martina. Almorzábamos, conversábamos, él me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo le cocinaba sus platillos favoritos, le preguntaba por su trabajo en la compañía de seguros, por sus planes, por su vida. Pero en los últimos meses había notado un cambio. Él había empezado a hacer comentarios extraños. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola, deberías considerar vender y mudarte a un departamento más pequeño. Mamá, mantener este jardín debe ser agotador, ¿por qué no pavimentas todo y te evitas el trabajo? Mamá, vi que dejaste la luz del porche encendida toda la noche, tienes que tener más cuidado, cualquiera podría pensar que no hay nadie en casa. Al principio pensé que era preocupación genuina. Pero con el tiempo, esos comentarios se volvieron más frecuentes, más insistentes, más cargados de una intención que yo no lograba descifrar del todo. Martina era más directa. Cada vez que venía, criticaba algo. Las cortinas estaban pasadas de moda. Los muebles eran muy viejos. El piso de la cocina necesitaba renovarse. Deberías actualizar este lugar, Rosa, parece que vives en 1980. Una vez trajo a su madre, Severina, sin avisar. Llegaron un sábado por la tarde mientras yo estaba regando las plantas del jardín. «Ay, mira nada más este jardincito, qué lindo», había dicho Severina con una voz chillona que me irritó de inmediato. «Pero debe ser mucho trabajo, ¿no? A tu edad, Rosa, deberías descansar más. Contratar a alguien que te ayude. O mejor aún, dejar que familia te eche la mano». Las dos habían caminado por mi casa como evaluándola, tocando cosas, abriendo puertas de habitaciones que no usaba. «Cuánto espacio desperdiciado», había murmurado Martina. Severina había asentido con energía. Totalmente de acuerdo. Yo había ignorado esos comentarios porque no quería conflictos. Eliseo era mi único hijo, y a pesar de todo, lo amaba. No quería pelear con él,
No quería alejarme de la única familia directa que me quedaba. Pero ahora, sentada en mi comedor mientras veía a los cargadores llenar mi casa de muebles ajenos, me di cuenta de que todos esos comentarios no habían sido casuales. Habían sido preparación. Habían estado construyendo una narrativa, sembrando la idea de que yo no podía cuidar de mí misma, de que necesitaba ayuda, de que era una carga, un desperdicio, una mujer vieja ocupando demasiado espacio. Cecilia me había advertido. 3 meses atrás, durante una de nuestras caminatas, le había contado sobre los comentarios de Eliseo. Ella se había detenido en seco, me había tomado del brazo y me había mirado con esos ojos cafés que no dejaban espacio para tonterías. Rosa, escúchame bien. Cuando los hijos empiezan a decirte que tu casa es demasiado grande, que no puedes sola, que deberías hacer cambios, muchas veces no es por preocupación. Es porque quieren algo. Quieren tu espacio, tu dinero, tu propiedad. He visto esto 1000 veces en mi carrera como abogada. Familias que despojaban a sus padres mayores con excusas de amor y cuidado. No dejes que te hagan sentir incapaz cuando no lo eres. Le había restado importancia. Ay, Cecilia, exageras. Eliseo no es así, yo lo crié mejor. Pero ahora, viendo cómo mi hijo contaba billetes para sobornar a los cargadores, cómo evitaba mi mirada, cómo permitía que su esposa hablara de mí como si fuera una anciana senil, entendí que Cecilia había tenido razón. Miré mi teléfono que estaba sobre la mesa. Eran las 9:30 de la noche. En el grupo de WhatsApp había mensajes nuevos. Cecilia había compartido una foto de su cena de Navidad con sus hijos. Familia bendecida, decía el mensaje. Otra amiga, Otilia, había publicado un video de sus nietos abriendo regalos. Las notificaciones parpadeaban, pequeñas luces de normalidad en medio de esta pesadilla. Tomé el teléfono con mano temblorosa y abrí la cámara. Sin pensarlo mucho, tomé una foto del desastre que era ahora mi sala. Los días siguientes a esa Nochebuena fueron una invasión silenciosa y metódica que me fue quitando pedazos de mi propia vida. La mañana del 25 de diciembre desperté temprano como siempre, pero cuando salí de mi habitación, la casa ya no era la misma. Había cajas por todas partes, muebles nuevos acomodados en lugares donde antes estaban los míos, y un olor diferente en el aire, una mezcla de perfumes baratos y ambientadores químicos que Martina había traído. Me dirigí a la cocina a preparar mi café, pero cuando abrí la alacena, mis tazas ya no estaban en su lugar. Alguien había reorganizado todo. Las tazas que yo usaba, las que Armando me había regalado en nuestro aniversario, estaban ahora en el estante más alto, casi fuera de mi alcance. En su lugar, en el estante a la altura de mis ojos, había tazas nuevas de porcelana blanca con bordes dorados que nunca había visto. Escuché pasos pesados detrás de mí. Era Héctor, el padre de Martina, en pijama y pantuflas, rascándose la barriga prominente. «Buenos días, Rosa», dijo sin mucho entusiasmo. Martina reorganizó un poco la cocina anoche. Dice que así es más práctico. ¿Dónde está el café? No me preguntó, me ordenó. Señalé el frasco de café instantáneo que yo usaba, pero él hizo una mueca de desagrado. Esto es lo que tomas. Ay no, yo necesito café de verdad, de cafetera. Le voy a decir a Severina que compre una hoy mismo. Se sirvió un vaso de agua del filtro, lo tomó de un trago, eructó sin disculparse y salió de la cocina dejando el vaso sucio en el fregadero. Me quedé ahí parada, todavía en mi bata de casa, sintiendo que había amanecido en un lugar extraño. Martina apareció media hora después, ya completamente maquillada y vestida con pants de marca y una blusa ajustada. «Ay, Rosa, buenos días», cantó con falsa alegría. «Necesito que me hagas un favorcito. Hoy vienen los del internet a instalar una línea nueva, más rápida. El servicio que tú tienes es demasiado lento, no nos sirve para nada. Van a llegar como a las 11, así que necesito que estés aquí para abrirles. Yo tengo que salir con mi mamá a comprar cosas para la casa». No fue una pregunta. Fue una instrucción. «Pero yo tengo yoga los martes», respondí, sintiendo ridícula por tener que justificarme. Martina soltó una risita. «Ay, suegrita, ya estás grande para esas cosas. Además, ahora que vivimos juntas, vas a tener que ser un poquito más flexible con tus rutinas. Somos una familia, tenemos que coordinarnos». Y sacó su teléfono, ignorándome completamente mientras escribía mensajes a alguien.
Esa tarde, mientras esperaba a los técnicos del internet, escuché a Severina y Martina reorganizando las habitaciones del fondo. Movían muebles, abrían y cerraban cajones, hablaban en voz alta sin ninguna consideración. «Esto hay que tirarlo, es pura basura vieja», decía Severina. «Ay, sí, mamá, pero no se lo digas a Rosa, se pone sentimental con cualquier cosa. Mejor lo sacamos cuando no esté y ya». Me asomé por el pasillo y las vi sacando cajas de la habitación que había sido el estudio de Armando. Cajas con sus libros, sus diplomas, sus fotografías de cuando trabajaba en la planta automotriz. «¿Qué están haciendo?», pregunté, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Martina ni siquiera se inmutó. «Ah, estamos haciendo espacio, Rosa. Estas habitaciones estaban llenas de puras cosas viejas que nadie usa. Ya le dije a Eliseo que llame a la beneficencia para que se lleven todo esto. Tú ni siquiera entrabas a estos cuartos, ¿para qué las querías guardar?». Sentí que me faltaba el aire. Esas cosas viejas eran los recuerdos de mi esposo, eran parte de nuestra historia. Pero antes de que pudiera protestar, Severina intervino con esa voz chillona suya. «Ay, mija, a esta edad ya no hay que aferrarse tanto al pasado. Tienes que vivir el presente, disfrutar de la familia que tienes ahora. Mis cosas también están en cajas esperando a ser acomodadas, así que todos tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad?». Me quedé ahí parada, mirándolas, y me di cuenta de que cualquier cosa que dijera sería inútil. Ellas ya habían decidido. Ellas ya se habían apropiado de mi casa, de mi espacio, de mi vida. Por la noche, durante la cena, Eliseo llegó tarde del trabajo. Se sentó a la mesa donde Martina había servido pollo frito que había comprado en un restaurante de comida rápida. Nada de lo que yo hubiera cocinado. Ni siquiera me habían preguntado si quería cenar. «Mamá», comenzó Eliseo con la boca llena, «necesito hablar contigo de algo importante. Martina y yo estuvimos revisando las cuentas de la casa, y la verdad es que gastas demasiado en servicios. El agua, la luz, el gas, todo está carísimo. Así que decidimos que vamos a dividir los gastos. Tú pagas una quinta parte, nosotros 4 pagamos el resto. Es más justo así, ¿no crees? Una quinta parte de los gastos de mi propia casa. La casa que yo había mantenido sola durante 5 años, pagando cada recibo puntualmente con mi pensión. Eliseo, esta es mi casa», dije despacio, intentando mantener la calma. «Yo he pagado todos los servicios desde que tu padre murió. Nunca me han parecido caros». Mi hijo suspiró como si estuviera tratando con una niña terca. «Sí, mamá, pero ahora somos 5 personas viviendo aquí. El consumo va a subir. No es justo que tú pagues todo cuando todos usamos los servicios. Además, con lo que nosotros aportemos, vas a poder ahorrar un poco, tener dinero extra para tus cosas». Martina asintió con entusiasmo. «Exacto, Rosa. Y también pensábamos que podrías ayudarnos con algunas labores de la casa. Ya sabes, la limpieza, lavar la ropa, cocinar. Total, tú estás aquí todo el día y nosotros trabajamos. Es un intercambio justo. Mi mamá y mi papá están mayores, no pueden hacer mucho, pero tú todavía estás bien, puedes moverte». Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. No solo querían mi casa. Querían convertirme en su sirvienta. Querían que pagara por vivir en mi propia propiedad y encima que les cocinara, limpiara y lavara. Miré a mi hijo, buscando alguna señal de que él viera lo absurdo de todo esto, pero Eliseo evitó mi mirada y siguió comiendo su pollo frito como si nada. «Necesito pensarlo», fue todo lo que pude decir. Martina soltó una risa seca. «No hay mucho que pensar, Rosa. Ya estamos aquí, ya nos instalamos. Solo estamos organizando cómo van a funcionar las cosas para que todos estemos cómodos». Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, en la habitación pequeña que me habían asignado, mirando el techo y escuchando los ruidos de la casa. Martina y Eliseo discutiendo en voz baja en la que había sido mi habitación principal. Severina roncando tan fuerte que se escuchaba a través de las paredes. Héctor levantándose a medianoche a orinar sin cerrar la puerta del baño. Mi casa, mi refugio, mi espacio sagrado, se había convertido en un lugar hostil lleno de gente que no me respetaba. Al día siguiente, miércoles, intenté salir a caminar con Cecilia como siempre. Pero cuando estaba por irme, Martina me interceptó en la puerta.
¿A dónde vas, Rosa? A caminar, respondí. Todos los miércoles camino con mis amigas. Ella frunció el ceño. Pero es que hoy viene el plomero a revisar unas tuberías, y yo tengo cita en el salón. Necesito que te quedes para abrirle. Ya le dije que vendría a las 8. Le escribí rápido a Cecilia cancelando. No puedo hoy, tengo que esperar al plomero. Su respuesta llegó inmediata. Rosa, ¿qué está pasando? Llámame. Pero no la llamé. No sabía qué decirle. No sabía cómo explicarle que en menos de una semana había perdido el control total de mi vida. El plomero llegó a las 10, no a las 8. Revisó los baños, dijo que todo estaba en perfecto estado, cobró $80 por la visita y se fue. Cuando Martina regresó del salón con el cabello recién teñido de un rubio artificial, ni siquiera preguntó qué había dicho el plomero. Solo comentó que se veía linda y que esa tarde vendría una amiga suya a tomar café. Necesito que prepares algo rico, Rosa. Unas galletitas o un pastel. Algo que se vea bien, porque mi amiga es muy exigente. Pasé la tarde horneando un pay de manzana con la receta de mi madre, usando los ingredientes que quedaban en mi alacena, ahora invadida por productos que yo no había comprado. Cuando la amiga de Martina llegó, una mujer joven y ruidosa que hablaba sin parar, ellas se sentaron en mi sala a comer el pay que yo había hecho, sin ofrecerme ni un pedazo. Escuché fragmentos de su conversación desde la cocina donde lavaba los platos. «Qué suerte tienes, Martina, vivir en una casa tan grande. Y tu suegra te cocina, te limpia. Es como tener empleada gratis». Las dos rieron fuerte, y yo apreté los platos con tanta fuerza que pensé que los rompería. Esa noche, cuando Eliseo llegó, lo esperé en la sala. «Hijo, necesitamos hablar en privado», le dije. Él se veía cansado, con las ojeras marcadas, la camisa arrugada. «Mamá, ahora no, he tenido un día terrible en el trabajo. Mañana hablamos». «No, Eliseo, ahora». Mi voz sonó firme, y él pareció sorprenderse. Nos sentamos en el sofá y yo respiré hondo antes de hablar. «Esto no está funcionando. No me consultaron antes de mudarse, reorganizaron mi casa sin mi permiso, quieren que pague gastos de mi propia propiedad y que además sea su sirvienta. Esto no es justo». Mi hijo se pasó las manos por la cara y cuando me miró, sus ojos estaban diferentes. Más duros. «Mamá, estás exagerando. Solo te estamos pidiendo colaboración. Vivir en familia implica adaptarse. Además, esta casa está a tu nombre, sí, pero cuando tú faltes va a ser mía de todas formas. ¿Qué tiene de malo que empecemos a vivirla como familia desde ahora?» Sus palabras me golpearon como una bofetada. Cuando yo falte. Como si ya estuviera muerta. Como si mi existencia fuera solo un trámite incómodo antes de que él pudiera quedarse con todo. Sentí lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejé salir. No frente a él. Eliseo se levantó del sofá. «Piénsalo bien, mamá. Nosotros estamos aquí para cuidarte, para que no estés sola. Deberías estar agradecida en lugar de quejarte tanto». Y se fue a su habitación, dejándome ahí sentada con el corazón completamente roto. El momento en que todo se rompió definitivamente llegó el sábado por la tarde, 11 días después de esa Nochebuena que había destruido mi vida. Martina había invitado a varias de sus amigas a almorzar, sin preguntarme, sin avisarme con tiempo suficiente. Simplemente apareció en la cocina a las 9 de la mañana y me anunció que vendría gente a las 2 de la tarde. «Necesito que prepares algo especial, Rosa. Mis amigas son muy refinadas. No puedo servirles cualquier cosa. Quiero que hagas ese mole que hiciste en Navidad, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, y de postre esas galletas de canela que mencionaste una vez. Ah, y limpia bien la sala, porque luego dejas todo lleno de polvo». Me quedé mirándola, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. «Martina, hoy tenía planes. Cecilia y yo íbamos a ir al centro comercial». Ella hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Pues cancela. Esto es más importante. Además, ya les dije a todas que mi suegra cocina delicioso, no puedo quedar mal». Y salió de la cocina tarareando una canción, dejándome ahí parada sintiendo como la rabia se acumulaba en mi pecho como lava hirviendo. Pero no dije nada. Como siempre, no dije nada. Saqué mi teléfono y le escribí a Cecilia cancelando nuestros planes por tercera vez esa semana.
Su respuesta fue inmediata y contundente. Rosa, esto ya es demasiado. Necesitamos hablar ya. Mañana voy a tu casa y no me digas que no. Pasé las siguientes 5 horas cocinando. El mole requería más de 20 ingredientes, cada uno tostado y molido con cuidado. Las tortillas tenían que hacerse a mano, una por una, aplastándolas en el comal hasta que quedaran perfectas. Mis manos, que ya no eran tan fuertes como antes, me dolían después de la quinta tortilla, pero seguí. Tenía que hacer al menos 30 porque Martina había invitado a 8 amigas. Las galletas de canela llevaban tiempo porque la masa tenía que reposar. Mientras trabajaba, Severina entró y salió de la cocina varias veces, probando cosas sin pedir permiso, criticando la sazón. Le falta sal al arroz. Rosa. El mole está muy espeso, agrégale más caldo. Esas tortillas están muy gruesas, tienes que aplastarlas más. A la 1:30, cuando ya tenía todo casi listo, Héctor se sentó en la mesa de la cocina y se sirvió un plato enorme de mole con arroz. Oye, esto está bueno, dijo con la boca llena. Dame más tortillas. Le pasé 3 tortillas recién hechas y lo vi devorarlas en segundos. Cuando terminó, dejó el plato sucio en la mesa y se fue a ver televisión sin siquiera dar las gracias. Miré el plato abandonado, las manchas de mole sobre el mantel que yo había puesto limpio esa mañana, y sentí que algo dentro de mí se agrietaba un poco más. Las amigas de Martina llegaron puntuales a las 2. Eran mujeres de su edad, entre 35 y 40 años, todas maquilladas, vestidas con ropa de marca, hablando fuerte y riendo más fuerte todavía. Martina las recibió como si fuera la dueña de la casa, les dio un tour por las habitaciones, presumiendo los cambios que había hecho. Miren, aquí cambié las cortinas porque las que había eran horribles. Aquí puse este espejo nuevo que compré en oferta. Aquí vamos a poner un mueble moderno que ya encargué. No mencionó ni una sola vez que era mi casa, que yo había vivido ahí durante 15 años, que cada objeto que ella había movido o tirado tenía una historia. Me pidió que sirviera la comida en la mesa del comedor que ellas ya habían ocupado. Cuando puse las bandejas humeantes sobre la mesa, una de las amigas, una mujer delgada con el cabello lacio y mirada despectiva, me miró de arriba abajo. ¡Ay, qué linda tu suegra, Martina! Se ve que todavía puede cocinar bien. Mi abuela ya no podía ni pelar papas a su edad. A su edad. Yo tenía 70 años, no 90. No estaba en silla de ruedas ni necesitaba ayuda para vestirme. Pero esa mujer me miraba como si fuera una reliquia frágil que en cualquier momento se rompería. Martina rió. Sí, por suerte todavía se puede mover bien. Me ayuda mucho con la casa. Es como tener ayuda incluida, ya saben. Las demás rieron también, y yo sentí el calor subir a mis mejillas. Ayuda incluida. Sirvienta gratis. Empleada sin sueldo. Todas esas frases daban vueltas en mi cabeza mientras regresaba a la cocina con las piernas temblando. Me quedé ahí parada, mirando el desorden que había quedado después de cocinar durante 5 horas. Ollas sucias, sartenes con restos de comida, platos apilados en el fregadero. Nadie vendría a ayudarme. Nadie me agradecería. Escuchaba las risas desde el comedor, el tintineo de los cubiertos, los elogios exagerados a la comida de Martina, como si ella hubiera cocinado todo. Fue entonces cuando escuché la conversación que lo cambió todo. Dejé de lavar los platos y me quedé quieta, escuchando. La voz de una de las amigas se oía clara desde el comedor. ¿Y cuánto tiempo más crees que se quede aquí tu suegra, Martina? O sea, ya está viejita, en cualquier momento le puede pasar algo. Hubo un silencio breve y luego la voz de Martina, casual, fría, calculadora. Pues esperemos que no mucho. Eliseo ya habló con un abogado para ver cómo hacer el trámite de la herencia más rápido cuando pase lo inevitable. Esta casa vale como $200,000, y el terreno va a subir de precio porque van a construir un centro comercial cerca. Estamos esperando el momento adecuado. Otra voz intervino. Pero mientras tanto tienes que aguantarla, ¿no? Debes ser cansado. Martina soltó una risa seca. Ay, ni me digas. Se la pasa de quejona, que si reorganizamos sus cosas, que si no le preguntamos, que si quiere privacidad. Le digo a Eliseo que sea más firme con ella, que le haga entender que ahora las cosas son diferentes, que ella ya no manda aquí. Es nuestra casa ahora, ella nomás vive aquí de prestado hasta que ya no esté. Más risas.
Una voz que yo no conocía agregó: vieja inútil que debería agradecer que no la dejen abandonada en un asilo. Al menos tiene familia que la soporta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Escuché cada palabra como un cuchillo enterrándose en mi pecho. Mi propia nuera, en mi propia casa, hablando de mí como si yo fuera basura, como si mi muerte fuera un trámite pendiente, como si mi existencia fuera una molestia que había que tolerar hasta poder cobrar la herencia. Y lo peor de todo era que mi hijo, mi Eliseo, el niño que yo había criado con tanto amor, estaba de acuerdo. Ya había hablado con abogados. Ya estaba planeando mi funeral antes de que yo estuviera muerta. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. No iba a darles el gusto de verme llorar. No iba a derrumbarme frente a ellas. Salí de la cocina con la cabeza en alto y caminé hacia el comedor. Todas las mujeres se callaron cuando me vieron aparecer. Martina me miró con falsa dulzura. «Ay, Rosa, ¿necesitas algo?» «No», respondí con voz tranquila, solo venía a recoger algunos platos. Tomé 3 platos vacíos de la mesa, ignorando las miradas incómodas, y regresé a la cocina. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía dolor. Sentía claridad. Sentía determinación. Sentía, por primera vez en 11 días, que tenía el control de algo. El control de mi decisión. Esa noche, cuando todos ya estaban dormidos, me senté en la cama de mi pequeña habitación y saqué mi teléfono. Eran las 2 de la mañana. Busqué el contacto de Cecilia y apreté el botón de llamada. Ella contestó al tercer tono, con voz preocupada y somnolienta. «Rosa, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Necesito de tu ayuda, Cecilia», dije, y mi voz sonó firme, clara, decidida. «Ahora. Necesito de tu ayuda ahora». Cecilia llegó a mi casa a las 9 de la mañana del domingo. La vi estacionar su carro desde la ventana de mi habitación y salí a recibirla antes de que tocara el timbre. No quería que Martina o Severina la interceptaran. Nos sentamos en el pequeño jardín trasero, en las sillas de metal que Armando había comprado años atrás, lejos de las ventanas y de los oídos curiosos. Cecilia traía una carpeta de cuero café bajo el brazo y su expresión era seria, profesional, la misma que debió tener durante sus 30 años como abogada antes de jubilarse. «Cuéntame todo», dijo sin preámbulos. Y yo le conté. Le conté sobre la Nochebuena, sobre el camión de mudanzas, sobre cómo Eliseo me había quitado las llaves de las manos. Le conté sobre la reorganización de mi casa, sobre los gastos divididos, sobre convertirme en sirvienta de mi propia familia. Le conté sobre la conversación que había escuchado ayer, sobre cómo Martina hablaba de mí como si ya estuviera muerta, sobre los abogados y la herencia y los $200,000. Mientras hablaba, Cecilia tomaba notas en una libreta pequeña, asintiendo de vez en cuando, su mandíbula cada vez más apretada. Cuando terminé, ella cerró la libreta y me miró directo a los ojos. «Rosa, lo que te están haciendo se llama abuso económico y emocional. Están invadiendo tu propiedad sin tu consentimiento, te están manipulando emocionalmente, te están explotando laboralmente y están planeando despojarte de tu patrimonio. Esto es ilegal. Tienes derechos, tienes opciones, y yo te voy a ayudar a ejercerlos. Pero necesito que me digas algo con total honestidad. ¿Tú quieres que se vayan de tu casa? ¿Sí o no?» La pregunta era simple pero cargada de significado. Si decía que sí, estaría admitiendo que quería sacar a mi propio hijo de mi vida. Estaría eligiendo mi dignidad sobre la ilusión de familia que había intentado mantener. Miré las manos de Cecilia, manos fuertes y llenas de manchas de la edad, como las mías. Manos que habían trabajado, que habían luchado, que habían firmado divorcios y demandas y documentos legales que le dieron libertad a docenas de mujeres atrapadas. «Sí», respondí, y mi voz no tembló. «Quiero que se vayan. Todos. Quiero recuperar mi casa y mi vida». Cecilia sonrió, y fue una sonrisa de orgullo. «Bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer». Abrió su carpeta y sacó varios documentos. «Primero, necesito que me des una copia de la escritura de la casa. Necesito verificar que está únicamente a tu nombre, sin copropiedad con Eliseo. Segundo, vamos a documentar todo. Fotos de los cambios que hicieron en la casa sin tu permiso, grabaciones de las conversaciones donde te faltan al respeto, recibos de los gastos que te están cobrando. Tercero, vamos a cambiar todas tus contraseñas bancarias hoy mismo. Cuarto,
Mañana a primera hora vamos con mi amiga Tania Farías. Ella es notaria pública, y vamos a asegurarnos de que tu testamento esté actualizado y protegido. Y quinto, vamos a hacer una notificación formal de desalojo. Desalojo. La palabra sonaba dura, definitiva, inapelable. Pero no me asustó. Al contrario, sentí algo parecido al alivio. ¿Cuánto tiempo toma un desalojo?, pregunté. Cecilia suspiró. En circunstancias normales, entre 30 y 60 días dependiendo de si aceptan irse voluntariamente o no. Pero como están ocupando ilegalmente tu propiedad y tú nunca firmaste un contrato de arrendamiento ni les diste permiso formal, podemos acelerar el proceso. Con suerte, en 2 semanas están afuera. Pero Rosa, prepárate. Esto se va a poner feo. Eliseo va a intentar manipularte, Martina va a ponerse agresiva, van a llorar, van a amenazar, van a hacerte sentir culpable. Tienes que mantenerte firme. Puedo hacerlo, dije, y esta vez sí lo creía. Cecilia apretó mi mano. Lo sé. Por eso vine. Pasamos las siguientes 2 horas organizando todo. Fui a mi habitación y saqué la escritura de la casa de una caja fuerte que tenía escondida en mi closet. Efectivamente, la propiedad estaba únicamente a mi nombre. Armando y yo la habíamos comprado juntos, pero después de su muerte, todo había pasado a mí como viuda. Eliseo no tenía ningún derecho legal sobre la casa mientras yo estuviera viva. Tomé fotos de cada habitación con mi teléfono, documentando los muebles nuevos, las cajas con las pertenencias de Armando que habían arrinconado, el desorden que habían creado. Cecilia me enseñó a grabar conversaciones usando una aplicación en mi celular. Es legal grabar en tu propia casa, especialmente si es para protegerte de abuso, me explicó. Cada vez que te digan algo ofensivo, cada vez que te exijan algo, grábalo. Necesitamos pruebas. Luego fuimos a la computadora que yo tenía en mi habitación y cambiamos todas mis contraseñas. La del banco, la del correo electrónico, la de las cuentas de servicios. Todo. También revisamos mis cuentas bancarias y Cecilia notó algo que yo no había visto. Rosa, aquí hay 2 retiros que tú no autorizaste. Uno de $500 y otro de 300. Ambos la semana pasada. Sentí que la sangre se me helaba. Yo no hice esos retiros. Cecilia apretó los labios. Alguien tiene acceso a tu cuenta. Probablemente Eliseo o Martina. Esto es robo. Vamos a reportarlo mañana al banco y vamos a bloquear cualquier acceso que no sea el tuyo. Mientras trabajábamos, escuchaba los ruidos de la casa. Martina y Severina riendo en la sala, viendo algún programa de televisión. Héctor hablando por teléfono con alguien, discutiendo sobre un negocio. Eliseo todavía dormía aunque ya eran casi las 12 del día. Toda esa gente viviendo su vida en mi espacio, usando mis cosas, gastando mi dinero, planeando mi muerte. A la 1 de la tarde, Cecilia se levantó para irse. Mañana paso por ti a las 8 de la mañana. Vamos con Tania a arreglar lo del testamento y luego al juzgado a presentar la demanda de desalojo. Lleva tu identificación, la escritura de la casa y toda la documentación que juntamos hoy. Y Rosa, una cosa más. No les digas nada todavía. Actúa normal. Entre menos sospechen, mejor. Asentí y la acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, respiré hondo y volví a entrar a la casa. Martina estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de jugo del refrigerador. Rosa, ¿dónde estabas? Te estuve buscando. Necesito que me planches esta blusa para mañana. Tengo una reunión importante. Afuera, en el jardín, conversando con una amiga, respondí tranquilamente. Y lo del planchado, Martina, tendrás que hacerlo tú misma. Estoy ocupada. Ella levantó las cejas, sorprendida. ¿Cómo que ocupada? ¿En qué? En mis cosas, dije, y salí de la cocina dejándola con la boca abierta. Escuché que murmuraba algo, pero no me importó. Me fui a mi habitación, cerré la puerta con llave, y me senté en la cama. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había tomado. Las cajas arrinconadas, los muebles movidos, mi casa invadida. Luego abrí mi galería personal y busqué las fotos viejas. Armando y yo el día que compramos la casa, sonriendo frente a la puerta principal. Eliseo de niño, jugando en el jardín que yo misma había plantado. Navidades pasadas cuando todavía éramos una familia de verdad.
Cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran. Lloré por el hijo que había perdido, por el hombre en que se había convertido, por la familia que nunca volvería a tener. Lloré por Armando, que estaría destrozado si viera en que se había convertido nuestro hijo. Lloré por mí, por los 11 días de humillación, por el cansancio de fingir que todo estaba bien. Pero después de llorar, me lavé la cara, me peiné, me puse un suéter limpio y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía 70 años. Tenía el cabello blanco, tenía arrugas alrededor de los ojos. Pero también tenía dignidad. También tenía fuerza. También tenía derechos. Esa noche, durante la cena que Severina había preparado usando todos mis ingredientes sin pedir permiso, Eliseo me preguntó si me sentía bien. «Te ves diferente, mamá», dijo con genuina preocupación. «Estoy perfectamente bien, hijo», respondí con una sonrisa. Nunca había estado mejor. Él intercambió una mirada con Martina, confundido. Pero no insistió. Terminaron de cenar, dejaron los platos sucios en la mesa esperando que yo los lavara, y se fueron a ver televisión. Yo lavé los platos en silencio, pensando en el lunes, en Tania la notaria, en el juzgado, en la demanda de desalojo que muy pronto pondría fin a esta pesadilla. Por primera vez en casi 2 semanas, me fui a dormir sintiendo algo parecido a la esperanza. El lunes por la mañana me levanté a las 6, me bañé, me vestí con mi mejor blusa color crema y mis pantalones de vestir negros. Me maquillé ligeramente, me puse los aretes de perlas que Armando me había regalado en nuestro 20º aniversario, y me paré frente al espejo sintiéndome como una guerrera preparándose para la batalla. A las 8 en punto escuché el claxon del carro de Cecilia. Tomé mi bolso con todos los documentos que habíamos preparado el día anterior y salí de mi habitación. Martina estaba en la cocina preparándose un café, todavía en pijama. «¿A dónde vas tan arreglada, Rosa?», preguntó con desconfianza. «Tengo unos asuntos personales que resolver», respondí sin detenerme. «Regreso en unas horas». Antes de que pudiera interrogarme más, salí de la casa y subí al carro de Cecilia. Ella me saludó con una sonrisa de complicidad. «¿Lista para esto?». «Más que lista», respondí. El estudio de Tania Farías estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de 3 pisos con fachada de ladrillo. Tania era una mujer de unos 50 años, cabello corto y canoso, anteojos de pasta roja, y un apretón de manos firme que me dio confianza inmediata. «Cecilia me ha contado todo, Rosa», dijo mientras nos sentábamos en su oficina. «Primero vamos a asegurarnos de que tu testamento esté en orden y después te voy a explicar exactamente qué derechos tienes sobre tu propiedad». Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Mi testamento anterior, hecho 5 años atrás cuando Armando murió, dejaba todo a Eliseo como único heredero. Tania me explicó que tenía todo el derecho de modificarlo si así lo deseaba. «No estoy diciendo que desheredes a tu hijo, Rosa, pero sí puedes poner condiciones, restricciones, o dividir tu herencia de manera diferente. También puedes establecer que la propiedad no puede ser vendida hasta cierto tiempo después de tu muerte, para evitar que la vendan inmediatamente por el valor del terreno». Pensé en las palabras de Martina sobre los $200,000 y el centro comercial que construirían cerca. «Quiero modificarlo», dije con firmeza. «Quiero que la casa no pueda venderse por al menos 10 años después de mi muerte. Y quiero dejar una parte de mi herencia a mis sobrinas en Texas, las hijas de mi hermana». Tania asintió y comenzó a redactar el nuevo testamento. Mientras trabajaba, Cecilia y yo nos miramos. Sabía que esto iba a enfurecer a Eliseo cuando eventualmente se enterara, pero ya no me importaba. Él había planeado mi muerte como si fuera un trámite financiero. Yo tenía derecho a proteger mi legado como quisiera. Cuando Tania terminó, me hizo leer el documento completo. Estaba claro, específico, legal. Firmé con mano temblorosa pero decidida. 2 testigos que trabajaban en el estudio también firmaron. «Ahora este documento está registrado y sellado», explicó Tania. «Nadie puede modificarlo excepto tú. Y tengo una copia guardada en mi bóveda de seguridad por si acaso». Luego llegó la parte más importante. Tania sacó varios formularios legales. «Ahora vamos con la notificación de desalojo. Como la propiedad está a tu nombre y ellos entraron sin contrato formal de arrendamiento, técnicamente son ocupantes ilegales. Esto nos da ventaja. Voy a redactar una notificación dándoles 15 días para desocupar voluntariamente. Si no lo hacen,
Procedemos con demanda formal de desalojo que puede ejecutarse con ayuda de las autoridades. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos en la oficina podían escucharlo. 15 días. En 15 días podría recuperar mi casa. Tania continuó. También voy a incluir en la notificación una orden de cese y desistimiento por el abuso verbal y emocional que has documentado. Esto significa que cualquier amenaza o intimidación de su parte puede resultar en cargos adicionales. Cecilia agregó. Y lo del robo bancario. No olvides eso. Tania asintió seria. Sí. Rosa, cuando salgamos de aquí vamos directo al banco a reportar esos retiros no autorizados. El banco hará su investigación y si comprueban que fue Eliseo o Martina quien retiró ese dinero, eso es un delito. Podrían enfrentar cargos criminales. La idea de que mi hijo pudiera ir a la cárcel me revolvió el estómago, pero luego recordé cómo me había quitado las llaves de las manos, cómo había dejado que su esposa me humillara, cómo había planeado mi funeral para cobrar la herencia. Si había robado mi dinero, tenía que enfrentar las consecuencias. Pasamos otra hora en el estudio de Tania, revisando cada detalle, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Cuando finalmente salimos, yo llevaba en mi bolso copias de mi Nuevo Testamento, la notificación de desalojo firmada y sellada, y una carta de Tania explicando mis derechos como propietaria. El siguiente paso era el banco. La sucursal estaba a solo 3 cuadras del estudio de Tania. Entramos y pedimos hablar con el gerente. Era un hombre joven, no más de 35 años, que nos recibió en su oficina con cortesía profesional. ¿En qué puedo ayudarlas, señoras? Le expliqué la situación mostrándole los estados de cuenta donde aparecían los retiros de $500 y $300 que yo no había autorizado. El gerente revisó las transacciones en su computadora, frunciendo el ceño. Estos retiros se hicieron en cajero automático usando su tarjeta, señora Gómez. ¿Tiene usted su tarjeta con usted ahora? Busqué en mi cartera. Mi tarjeta estaba ahí. Pero entonces recordé que había sacado una tarjeta de repuesto hace 2 años cuando perdí la original. Esa tarjeta la había guardado en un cajón de mi cómoda. Alguien debió haberla encontrado y usado. Creo que alguien tomó mi tarjeta de repuesto sin mi permiso, expliqué. El gerente se puso serio. Eso es fraude bancario, señora. Voy a iniciar una investigación inmediata. También voy a bloquear cualquier tarjeta adicional y voy a requerir que de ahora en adelante todos los retiros mayores a $100 necesiten verificación biométrica en sucursal. Cecilia intervino. También necesitamos que se reporte esto a las autoridades. Si hay cámaras de seguridad en los cajeros donde se hicieron estos retiros, podríamos identificar a la persona. El gerente asintió. Por supuesto. Voy a contactar al departamento de seguridad del banco ahora mismo. Señora Gómez, lamento mucho que esté pasando por esto. Vamos a hacer todo lo posible por recuperar su dinero y por identificar al responsable. Salimos del banco con un reporte oficial en mano y la promesa de que la investigación comenzaría inmediatamente. Me sentía extraña, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Hace 2 semanas yo era una abuela tranquila que cocinaba tamales y regaba su jardín. Ahora estaba reportando a mi propio hijo por robo. Cecilia sugirió que comiéramos algo antes de volver a casa. Fuimos a un pequeño restaurante mexicano cerca del banco y ordenamos pozole y agua de Jamaica. Mientras comíamos, ella me preguntó cómo me sentía. Asustada, respondí honestamente, pero también segura de que estoy haciendo lo correcto. Cecilia tomó mi mano sobre la mesa. Rosa, lo que viene ahora no va a ser fácil. Cuando les entregues esa notificación de desalojo, va a explotar todo. Eliseo va a sentirse traicionado, Martina va a ponerse como fiera, probablemente intenten manipularte emocionalmente. Tienes que estar preparada mentalmente. Sé que lo están haciendo mal, sé que te están abusando, pero sigue siendo tu hijo. Va a doler. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Lo sé, pero no puedo seguir viviendo así, Cecilia. Me están matando en vida. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y destruida. Ella asintió con aprobación. Esa es la actitud correcta. Y no vas a estar sola. Yo estoy contigo, Tania está contigo, las chicas del grupo están contigo. Tienes una red de apoyo que no va a dejarte caer. Terminamos de comer y Cecilia me llevó de vuelta a casa. Eran casi las 3 de la tarde. Cuando bajé del carro,
Ella me recordó. La notificación se la entregas mañana. Hoy solo observa, graba si dicen algo incriminatorio, y mantén la calma. Mañana por la tarde vengo y estoy presente cuando se las des. Así hay un testigo. Entré a la casa y el olor a comida me recibió. Severina había cocinado algo en mi cocina, usando mis ingredientes otra vez. «Ay, Rosa, por fin llegas», gritó desde la sala. «Necesito que laves estos platos. Yo cociné así que tú lavas. Es lo justo». Caminé hacia la cocina y vi el desastre. Ollas sucias, sartenes con grasa quemada, el fregadero lleno hasta el tope. Martina estaba sentada en la mesa pintándose las uñas, los vapores del esmalte llenando el aire. «¿Dónde andabas, Rosa?», preguntó sin levantar la vista. «Resolviendo asuntos importantes», respondí tranquilamente mientras empezaba a lavar los platos. Eliseo llegó del trabajo a las 7 de la noche. Se veía estresado, tenso. Cenamos en silencio, cada quien en su propio mundo. Yo observaba todo con nuevos ojos. La forma en que Martina le servía a Eliseo como si yo fuera invisible. La forma en que Héctor eructaba sin disculparse. La forma en que Severina criticaba cada cosa que yo hacía. Todo esto terminaría pronto. Todo esto sería solo un mal recuerdo. Esa noche, antes de dormir, saqué la notificación de desalojo de mi bolso y la leí una vez más. Las palabras eran claras, firmes, inapelables. Por la presente se notifica a Eliseo Gómez, Martina Terrés, Severina Terrés y Héctor Terrés que deben desocupar la propiedad ubicada en esta dirección en un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la fecha de esta notificación. Doblé el documento cuidadosamente, lo guardé en un sobremanila y lo dejé en mi mesa de noche. Mañana cambiaría todo. Mañana comenzaría a recuperar mi vida. El martes por la tarde, a las 5 en punto, Cecilia tocó el timbre de mi casa. Yo había pasado todo el día nerviosa, con el sobremanila escondido en mi habitación, ensayando mentalmente lo que iba a decir. Cuando abrí la puerta, Cecilia traía puesta una blusa formal y llevaba su carpeta de abogada bajo el brazo. Se veía profesional, seria, intimidante. Exactamente lo que necesitábamos. «¿Está lista?», me preguntó en voz baja. Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Entramos juntas a la sala donde Martina estaba viendo televisión con su madre. Eliseo todavía no llegaba del trabajo, pero eso no importaba. «Necesito que reúnan a todos», anuncié con voz firme. «Tengo algo importante que decirles». Martina me miró con fastidio. «Ay, Rosa, estamos viendo nuestro programa. Puede esperar». «No», respondí. «No puede esperar. Llama a Eliseo y dile que venga inmediatamente. Y busca a tu padre. Necesito a todos aquí ahora». Algo en mi tono hizo que Martina dejara de protestar. Me miró extrañada, luego miró a Cecilia que permanecía de pie junto a mí con expresión impasible. «¿Quién es ella?», preguntó Martina. «Es mi abogada», respondí. «Y esto es oficial». Severina se incorporó del sofá alarmada. «Abogada, ¿por qué necesitas una abogada, Rosa? ¿Qué está pasando aquí?». Martina sacó su teléfono y llamó a Eliseo. Su voz sonaba tensa. «Necesitas venir a la casa ahora mismo. Tu mamá tiene una abogada aquí y dice que es urgente». Luego fue a buscar a Héctor, que estaba en el jardín trasero fumando. Los siguientes 15 minutos fueron eternos. Severina y Martina cuchicheaban entre ellas, mirándome con desconfianza. Héctor se sentó en el sofá con los brazos cruzados. Su expresión era de molestia. Cecilia y yo permanecimos de pie, esperando. Finalmente Eliseo entró por la puerta principal, todavía con su traje de trabajo, la corbata floja, el cabello despeinado. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es esta emergencia?». Se detuvo en seco cuando vio a Cecilia. «¿Quién es usted?». Cecilia dio un paso adelante. «Soy Cecilia Fagundes, abogada jubilada y amiga de Rosa. Estoy aquí como testigo de lo que está por ocurrir». Eliseo me miró confundido. «Mamá, ¿de qué está hablando? ¿De qué se trata todo esto?». Respiré hondo y saqué el sobremanila de mi bolso. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi voz salió clara y firme. «Se trata de que quiero que se vayan de mi casa». Los 5 me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. Hubo un silencio pesado,
incómodo, lleno de shock. Martina fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que nos vayamos? Esta es nuestra casa ahora, Rosa. Ya lo hablamos. No, respondí, esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Y ustedes entraron sin mi permiso, reorganizaron todo sin consultarme, me han tratado como sirvienta, han robado mi dinero, y han hablado de mí como si ya estuviera muerta esperando cobrar la herencia. Esto se termina hoy. Eliseo se puso pálido. Mamá, ¿de qué estás hablando? Nadie robó nada. Nadie te ha faltado al respeto. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Dejé que sonara la conversación que había grabado el sábado pasado, durante el almuerzo de Martina con sus amigas. Su voz resonó clara en el silencio de la sala. Pues esperemos que no mucho. Eliseo ya habló con un abogado para ver cómo hacer el trámite de la herencia más rápido cuando pase lo inevitable. Esta casa vale como $200,000. Luego la voz de otra mujer. Vieja inútil que debería agradecer que no la dejen abandonada en un asilo. El rostro de Martina se puso rojo como un tomate. Tú nos grabaste. Eso es ilegal. Cecilia intervino con voz profesional. En realidad, grabar conversaciones en tu propia casa es completamente legal, especialmente cuando se trata de protegerse contra abuso. Y estas grabaciones son evidencia clara de conspiración para despojo patrimonial y abuso emocional. Eliseo se pasó las manos por el cabello, su expresión era de pánico. Mamá, yo nunca dije esas cosas. Fue Martina. Yo solo. Solo que, Eliseo, lo interrumpí. Solo hablaste con abogados sobre mi herencia mientras yo todavía estoy viva. Solo me quitaste las llaves de mis propias manos. Solo permitiste que tu esposa me humillara y me tratara como basura. Saqué los papeles del sobre Manila. Esto es una notificación oficial de desalojo. Tienen 15 días para sacar todas sus cosas de mi casa. Si no lo hacen voluntariamente, procederé con una demanda formal que será ejecutada con ayuda de las autoridades. Caminé hacia cada uno de ellos y les entregué una copia del documento. Martina arrugó el papel con furia. Esto es ridículo. No puedes echarnos así nada más. Somos tu familia. No, respondí, la familia se respeta. La familia se cuida. La familia no roba ni planea funerales de gente viva. Ustedes no son mi familia. Son invasores. Severina se puso de pie gritando. Malagradecida. Nosotros vinimos a cuidarte, a hacerte compañía, y así nos pagas. Cecilia dio un paso adelante. Señora, le sugiero que baje la voz. Cualquier amenaza o intimidación será documentada y agregada a la demanda. Héctor también se levantó, señalándome con el dedo. Esto no se va a quedar así, Rosa. Vamos a pelear esto legalmente. Adelante, respondió Cecilia. La propiedad está únicamente a nombre de Rosa. Ustedes no tienen contrato de arrendamiento. Entraron sin permiso formal. La ley está completamente de su lado. No tienen ninguna posibilidad de ganar. Eliseo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Soy tu hijo. Lo miré y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero mi voz se mantuvo firme. Eras mi hijo cuando me respetabas. Eras mi hijo cuando me cuidabas. Ahora solo eres un hombre que intentó robarme mi casa y mi dignidad. Tienen 15 días. No hay más que discutir. Martina me lanzó una mirada llena de odio. Vas a morir sola, Rosa. Completamente sola. Y nadie va a estar ahí para ti. Prefiero morir sola y en paz que acompañada y destruida, respondí. La sala estalló en gritos. Martina llamándome malagradecida, egoísta, loca. Severina diciendo que me arrepentiría, que Dios me castigaría. Héctor amenazando con abogados y demandas. Eliseo llorando, suplicando, intentando tomar mi mano. Yo me mantuve firme, con Cecilia a mi lado, sintiendo cada insulto como un cuchillo pero sin dejarlos ver mi dolor. Finalmente Cecilia levantó la voz. Esta reunión terminó. Tienen la notificación. Tienen 15 días. Les sugiero que empiecen a empacar. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta. Escuché que Eliseo me llamaba. Mamá, mamá, por favor. Pero no volteé.
No podía voltear porque si lo hacía, si veía su rostro destruido, tal vez me quebraría. Cecilia y yo salimos de la casa y caminamos hasta su carro. Solo cuando estuve sentada dentro, con la puerta cerrada, me permití llorar. Lloré como no había llorado desde que Armando murió. Lloré por mi hijo perdido, por mi familia rota, por la ilusión destruida de que el amor de sangre era suficiente. Cecilia me abrazó mientras lloraba, sin decir nada, solo sosteniéndome. Cuando finalmente pude hablar, le pregunté. Hice lo correcto. Ella me apretó la mano. Hiciste lo más valiente que una madre puede hacer. Elegiste tu dignidad sobre la manipulación. Eso no es fácil, Rosa, pero fue absolutamente lo correcto. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Eliseo intentó todo para hacerme cambiar de opinión. La primera noche después de entregarles la notificación, tocó la puerta de mi habitación durante horas. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Mamá, no puedes hacer esto. Mamá, soy tu único hijo. Yo permanecí sentada en mi cama con la puerta cerrada con llave, escuchando sus súplicas, sintiendo como cada palabra me desgarraba por dentro. Pero no abrí. No podía abrir porque sabía que si lo veía llorar, si lo veía suplicar, mi corazón de madre podría debilitarse. Al día siguiente comenzó la manipulación emocional más calculada. Eliseo me esperó en la cocina cuando bajé a desayunar. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Mamá, sé que las cosas se salieron de control. Sé que Martina se pasó de la línea. Pero yo nunca quise lastimarte. Eres mi madre, te amo. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Me serví mi café sin mirarlo. Eliseo, tuviste semanas para arreglar esto. Tuviste cada día que me viste lavar los platos de todos, cada vez que tu esposa me humilló, cada momento que me trataron como sirvienta. No hiciste nada. Ahora es tarde. Pero mamá, insistió, siguiéndome por la cocina. Voy a hablar con Martina. Vamos a cambiar. Vamos a respetar tus espacios, tus reglas. Solo dame otra oportunidad. No te quiero perder. Lo miré directamente a los ojos. Eliseo, hablaste con abogados sobre mi herencia mientras yo todavía respiraba. Dejaste que tu esposa me llamara vieja inútil. Permitiste que sus padres invadieran la casa de tu padre muerto sin ningún respeto. No es solo Martina. Eres tú. Y yo ya no confío en ti. Se quedó ahí parado, con lágrimas rodando por sus mejillas, y por un momento vi al niño que había sido. Pero ese niño ya no existía. El hombre frente a mí había elegido el dinero y una mujer manipuladora sobre su propia madre. Martina tomó otro enfoque. La tarde del tercer día me encontró en el jardín regando las plantas. Rosa, necesitamos hablar de mujer a mujer, dijo con voz dulce que no le conocía. Mira, sé que me pasé. Sé que dije cosas feas. Pero estaba estresada, frustrada con otras cosas, y la verdad es que te agarré de bajada. Lo siento de verdad. Podemos empezar de nuevo. La miré sin expresión. Martina, escuché cómo planeabas mi vida después de mi muerte. Escuché cómo hablabas de $200,000 como si mi casa fuera un premio de lotería que solo estaban esperando cobrar. No hay empezar de nuevo después de eso. Ella cambió de táctica inmediatamente. Su voz se volvió dura, amenazante. ¿Sabes qué, Rosa? Eres una egoísta. Tienes esta casa enorme solo para ti mientras hay familias que la necesitan. Tu hijo te está rogando y tú ni siquiera tienes el corazón de escucharlo. Vas a terminar sola, amargada, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Y cuando eso pase, cuando estés tirada en una cama de hospital pidiendo ayuda, no esperes que Eliseo esté ahí. Lo habrás perdido para siempre por orgullosa. Sus palabras buscaban herirme, asustarme, hacerme dudar. Pero ya no funcionaban. Prefiero estar sola que abusada, respondí tranquilamente. Y si Eliseo me abandona por defenderme, entonces nunca fue el hijo que yo creí que era. Severina y Héctor también intentaron su estrategia. Una mañana me encontré con Severina llorando en la sala, con un pañuelo en la mano, haciendo un espectáculo dramático. Ay, Rosa, ¿cómo puedes ser tan cruel? Nosotros dejamos nuestro departamento para venir a cuidarte. Vendimos muebles, cancelamos contratos. Y ahora nos echas a la calle como perros. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer?
Cecilia me había advertido sobre esto. No te dejes manipular por las lágrimas falsas, me había dicho. Son actores profesionales del drama familiar. Severina, respondí con calma, ustedes vinieron sin que yo los invitara. Reorganizaron mi casa sin mi permiso. Su hija me humilló repetidamente. No son víctimas aquí. Son invasores. Y tienen 15 días, que ahora son 12, para encontrar otro lugar. Héctor apareció detrás de ella con expresión amenazante. Esto no se va a quedar así, Rosa. Vamos a conseguir un abogado. Vamos a demostrar que estás senil, que no estás en tus cabales. Vamos a pelear por esta casa. Adelante, respondí sintiendo una calma extraña. Tengo documentación médica reciente que demuestra que estoy perfectamente lúcida. Tengo un testamento actualizado. Tengo grabaciones de ustedes conspirando. Y tengo una abogada que conoce cada ley de protección para adultos mayores. Inténtenlo. En la noche del 5.º día, encontré mis cosas de la habitación principal tiradas en el pasillo. Martina había sacado toda mi ropa, mis zapatos, mis objetos personales, y los había dejado en cajas de cartón desordenadas. Cuando la confronté, ella se encogió de hombros. Si nos vamos a ir, tú también te sales de mi habitación ahora. Vete a tu cuartito del fondo. La rabia que sentí fue inmensa, pero la controlé. Saqué mi teléfono, tomé fotos de todo, y le envié un mensaje a Cecilia. Ella respondió inmediatamente. Eso es destrucción de propiedad y acoso. Documenta todo. Si continúa, podemos pedir una orden de restricción. El 7.º día, Eliseo trajo refuerzos. Llegó con mi hermana Otilia desde Texas. Ella había volado específicamente para hablar conmigo. Rosa, me dijo sentándose en la sala, Eliseo me contó todo. ¿Cómo puedes hacer esto? Es tu hijo. Tu única familia directa. La miré con tristeza. Otilia, tú no sabes lo que he vivido estas semanas. Eliseo te contó su versión. Pero no te contó cómo su esposa planeaba mi muerte, cómo me robaron dinero del banco, cómo me convirtieron en sirvienta de mi propia casa. Ella negó con la cabeza. Todos cometemos errores, Rosa. Pero la familia perdona. La familia se mantiene unida. Saqué mi teléfono y le puse la grabación de Martina hablando con sus amigas. Otilia escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de defensa a horror. Cuando terminó, se quedó callada largo rato. Esto es muy grave, Rosa, admitió finalmente. Pero igual, es tu hijo. Puedes perdonar a Martina, echarla a ella, pero no a Eliseo. Otilia, respondí cansada, Eliseo permitió todo esto. Él habló con abogados sobre mi herencia. Él me quitó las llaves de las manos. Él eligió a esa mujer sobre mí una y otra vez. No puedo seguir sacrificándome por alguien que no me valora. Mi hermana se fue esa tarde sin convencerme de nada. Antes de irse me abrazó y susurró. Espero que sepas lo que estás haciendo, Rosa. La soledad es muy dura a nuestra edad. Ya lo sé, respondí. Pero el abuso es peor. Los días continuaron pasando. 10 días. 11. 12. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ellos empacaban con lentitud deliberada, dejando el desorden por todas partes. Martina me ignoraba completamente. Severina murmuraba maldiciones cuando pasaba junto a mí. Héctor me miraba con odio puro. Y Eliseo seguía intentando hablar conmigo, cada vez más desesperado, cada vez más quebrado. La noche del día 13, Eliseo tocó mi puerta una última vez. Mamá, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. Piensa en papá, piensa en lo que él querría. Esa mención de Armando fue la gota que derramó el vaso. Abrí la puerta y lo miré con una furia que no sabía que tenía. No te atrevas a usar a tu padre para manipularme, Eliseo. Tu padre estaría destrozado de ver en qué te convertiste. Él te enseñó a respetar a las mujeres, a valorar a tu familia, a ser honesto. Y tú elegiste ser todo lo contrario. Así que no pienses en lo que él querría. Piensa en lo que tú hiciste para destruir su legado. Eliseo retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Sus ojos estaban rojos, su rostro demacrado. Cerré la puerta y escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Esa noche lloré de nuevo, pero fueron lágrimas diferentes.
Eran lágrimas de liberación, de duelo, de aceptación de que mi hijo ya no era mío, y tal vez nunca lo había sido realmente. El día 15 llegó con un cielo despejado y aire fresco de enero. Me levanté temprano, preparé mi café, y me senté en la mesa de la cocina esperando. Cecilia llegaría a las 9 con un oficial judicial en caso de que se negaran a irse. Pero a las 8 de la mañana escuché movimiento en las habitaciones. Pasos pesados, puertas cerrando, el arrastre de cajas por el pasillo. Me asomé y vi que finalmente estaban sacando sus cosas. Un camión de mudanzas más pequeño que el que habían traído en Navidad estaba estacionado afuera. Martina pasó frente a mí cargando una caja, me lanzó una mirada de puro veneno, pero no dijo nada. Severina la seguía murmurando entre dientes cosas que no alcancé a escuchar. Héctor cargaba una lámpara que yo nunca había visto, probablemente algo que habían comprado pensando que se quedarían para siempre. Eliseo era el único que me miraba cada vez que pasaba, sus ojos suplicantes, rotos, llenos de una tristeza que me partía el alma. Pero yo me mantuve firme, sentada en mi cocina, tomando mi café, viendo cómo mi casa lentamente se vaciaba de invasores. A las 9 en punto llegó Cecilia acompañada del oficial judicial, un hombre de unos 50 años con uniforme y portapapeles. «Buenos días, señora Gómez», dijo con respeto. «Venimos a verificar que el desalojo se esté ejecutando según lo ordenado». Asentí y los guié hacia la sala. Martina vio al oficial y su rostro se puso pálido. «Esto es innecesario, Rosa. Ya nos estamos yendo. No hacía falta traer autoridades». El oficial respondió con voz neutral. «Es procedimiento estándar, señora. Solo estoy aquí para documentar que el desalojo se cumplió en tiempo y forma». Pasaron las siguientes 2 horas supervisando. Cada mueble que sacaban, cada caja que cargaban en el camión. Yo había hecho un inventario días atrás de todo lo que ellos habían traído para asegurarme de que no se llevaran nada mío. Cuando Héctor intentó llevarse una silla del comedor que había sido de Armando, lo detuve. «Esa silla es mía. Estaba aquí antes de que ustedes llegaran». Él la soltó con rabia, pero no discutió. El oficial tomó nota de todo. Finalmente, después de 3 horas, el camión estaba cargado. Severina y Héctor subieron a un carro que habían estacionado en la entrada. Martina hizo lo mismo, sin siquiera voltear a verme. Solo quedaba Eliseo. Se paró frente a mí en el porche, con las llaves de mi casa en la mano, las mismas que me había arrebatado en Navidad. «Mamá», dijo con voz quebrada, «esto es de verdad. De verdad me vas a perder para siempre». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido iguales a los de Armando. «Eliseo, tú me perdiste a mí el día que elegiste robarme en lugar de cuidarme. Yo solo estoy aceptando esa pérdida». Extendió las llaves hacia mí. Sus manos temblaban. Yo las tomé sintiendo el metal frío contra mi palma. «Esta es la última vez que te voy a suplicar, mamá. Dame otra oportunidad. Por favor». Negué con la cabeza lentamente. «No, Eliseo. No más oportunidades. No más manipulación. No más dolor. Quiero que te vayas y que no regreses hasta que entiendas el daño que causaste. Y si nunca lo entiendes, entonces será mejor que no regreses nunca». Él se quedó ahí parado, con lágrimas corriendo por su rostro, esperando que yo cambiara de opinión. Pero yo permanecí firme. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia su carro donde Martina lo esperaba con expresión impaciente. Arrancó el motor, y lentamente el carro se alejó por la calle seguido del camión de mudanzas. Los vi desaparecer en la esquina y sentí algo extraño en mi pecho. No era felicidad. No era tristeza pura. Era algo intermedio. Era liberación mezclada con duelo. Era paz con cicatrices. El oficial judicial me pidió que firmara unos documentos confirmando que el desalojo se había completado. Firmé con mano firme. «Gracias por su servicio, oficial». Él asintió con respeto. «Señora Gómez, lamento que haya tenido que pasar por esto. Pero hizo lo correcto defendiendo su hogar. Cuídese mucho». Cuando todos se fueron, Cecilia y yo nos quedamos paradas en el porche mirando la calle vacía. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Cansada», respondí honestamente. «Muy cansada. Pero también aliviada». Ella me abrazó. «Vamos adentro. Vamos a recuperar tu casa». Pasamos el resto del día reorganizando todo.
Movimos los muebles de vuelta a sus lugares originales. Colgamos las cortinas que Martina había quitado. Saqué las cajas con las cosas de Armando que habían arrinconado y las volví a colocar en el estudio con cuidado. Cada objeto volvía a su lugar, cada espacio recuperaba su propósito original. Cecilia se fue al atardecer prometiendo volver al día siguiente para ayudarme a limpiar más a fondo. Me quedé sola en mi casa por primera vez en 15 días. El silencio era absoluto. No había voces gritando, no había televisión a todo volumen, no había Severina criticando, no había Martina dando órdenes. Solo silencio. Y en ese silencio, finalmente pude respirar. Caminé por cada habitación encendiendo luces. Mi sala, mi cocina, mi comedor, mi jardín. Todo volvía a ser mío. Esa noche preparé una cena sencilla solo para mí. Un sándwich de jamón, una ensalada, un vaso de agua con limón. Me senté en mi mesa, en mi silla, en mi espacio, y comí en paz. Después lavé mi plato, limpié mi cocina, y me senté en el sofá a ver televisión. Escogí una película que me gustaba, no lo que otros querían ver. Ajusté el volumen como me parecía cómodo. Y cuando terminó, apagué todo y me fui a dormir en la habitación pequeña que había sido mi refugio estas semanas. Los días siguientes fueron de sanación lenta. El banco confirmó que Eliseo había sido quien retiró los $800 usando mi tarjeta de repuesto. Me devolvieron el dinero completo y presentaron cargos que él tendría que enfrentar legalmente. Eso dolió, saber que mi hijo enfrentaría consecuencias criminales. Pero fue su decisión, no la mía. Otilia me llamó desde Texas disculpándose por no haberme creído al principio. Rosa, tenías razón. Hice mal en juzgarte. ¿Cómo puedo ayudarte ahora? Solo siendo mi hermana, respondí. Solo estando ahí cuando necesite hablar. Volví a mis rutinas. Caminatas con Cecilia los lunes, miércoles y viernes. Yoga los martes. Salón de belleza los jueves. Poco a poco mi vida regresaba a la normalidad. Las chicas del grupo de WhatsApp me llenaban de mensajes de apoyo. Eres una guerrera, Rosa. Nos inspiras. Qué valiente fuiste. Sus palabras me sostenían en los momentos difíciles, en las noches cuando extrañaba la idea de tener familia cerca, aunque esa familia me hubiera lastimado. 2 meses después, en marzo, estaba en el salón de belleza con Cecilia cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Abuela Rosa, dijo una voz joven que reconocí inmediatamente. Era Jimena, mi nieta, la hija menor de Eliseo que vivía con su madre, la exesposa de mi hijo. Abuela, acabo de enterarme de lo que pasó. Papá nunca me contó nada. Me enteré por una prima. Quiero que sepas que yo te creo, que te apoyo, y que me da vergüenza lo que te hizo. Puedo ir a visitarte. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras la estilista me secaba el cabello. Claro que puedes venir, mija. Siempre serás bienvenida en esta casa. Jimena vino ese fin de semana. Tiene 23 años, estudia medicina, es inteligente y cariñosa. Almorzamos juntas, caminamos por el parque, hablamos de todo. Ella me abrazó antes de irse. Abuela, nunca voy a dejarte sola. Aunque papá haya fallado, yo no voy a fallar. Te quiero. Y me di cuenta en ese momento que la familia no siempre es sangre. A veces es elección. A veces es quien decide quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, 4 meses después de esa Nochebuena que cambió todo, estoy sentada en mi porche con una taza de café, mirando mi jardín florecer en la primavera. Cecilia vendrá en 1 hora para nuestra caminata. Jimena me escribió esta mañana un mensaje de buenos días con una foto de ella en el hospital donde hace su práctica. Las flores que planté están creciendo hermosas. Mi casa está tranquila, limpia, ordenada, mía. Eliseo intentó contactarme una vez, hace 3 semanas. Un mensaje de texto largo pidiendo perdón, diciendo que se había divorciado de Martina, que entendía su error. No respondí. Todavía no estoy lista. Tal vez algún día lo esté. O tal vez no y está bien. Por fin, después de muchos años de cuidar a otros, de ser esposa, madre, enfermera, cocinera, después de años de poner a todos antes que a mí misma, era yo la que decidía a quién cuidar.